Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Museo 360, pero bueno, no es ni Ariel, ni Roberto, ni Ivana porque cambiamos el equipo. Aquí estamos hoy con Florentina, Hola, buenas tardes. Rogelio Buenas tardes. y de visita vino Sandra. Hola Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema interesante para tratar, así que vamos a hablar un poco sobre lo que pasó esta semana por el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía. Por supuesto, con nosotros hoy está la operación técnica Ariel Arvilla, en la parte de producción ausente con justificativo Mauger Ortega, y en la parte de redes sociales y web está Loli Rocío. Así empieza Museo 360. Hay una idea instalada que vale la pena corregir hoy. Pensamos la desertificación como un desierto que avanza sobre el mapa. No es eso. Lo que ocurre es más sutil y más concreto. Un suelo que va perdiendo la fertilidad que tenía, por sobrepastoreo, por desmonte, por agricultura no sostenible, por el propio cambio climático, sin que el desierto se desplace ni una hectárea. La causa es humana y climática combinada. El efecto es un suelo que deja de poder sostener vida. Esa pérdida no aparece de golpe. Ocurre primero en un nivel que no vemos, el de la biodiversidad del suelo. Hongos, microorganismos, artrópodos, una red que sostiene la estructura de la tierra que le permite retener agua y reciclar nutrientes. Esa red es la que primero se rompe con el sobrepastoreo, el desmonte o el abuso de agroquímicos. Recién después aparece lo que identificamos como desertificación. La tierra agrietada, sin cobertura, sin vida visible. El paisaje que vemos es lo último que aparece de un proceso que empezó mucho antes, abajo. Esa misma lógica explica por qué este año, el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, las Naciones Unidas eligió como lema los pastizales y no los bosques. La deforestación tiene años de visibilidad, campañas, satélites, números que llegan a los noticieros. Los pastizales, en cambio, casi no entran en la conversación pública y sin embargo cubren más de la mitad de la superficie terrestre del planeta. Regulan el ciclo del agua, almacenan carbono y sostienen a comunidades enteras de pastores. Cerca de la mitad ya está degradada o en riesgo y prácticamente nadie lo discute. El lema de este año, reconocer, respetar, restaurar, busca poner en agenda algo que, otra vez, se está perdiendo sin que nadie lo note. En el noreste argentino conocemos esa lógica de cerca. Antes de que un monte caiga o aparezca el suelo desnudo, ya cayó algo que no se filma, la comunidad de organismos que lo sostenía. Y entender eso es el primer paso real para frenar el proceso a tiempo. Lo urgente, casi siempre. Bueno, estamos aquí de vuelta con Museo 360, bueno, después esa versión particular de Maná con Dua Lipa. Bueno, un poco para entrar en tema de este bloque, el 17 de junio fue declarado Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, que era un poco de lo que estaba hablando la editorial. Y vimos que pasemos de esa idea que plantea en la primera frase de la editorial, que la desertificación no es que sea un desierto que está avanzando, sino que es un suelo que pierde la fertilidad y esa pérdida se lo hace en silencio. Ahora entonces quiero que nos detengamos un poco para pensar sobre este día, por qué surge este día, de dónde sale esta declaratoria del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía. Bueno, es una historia bastante concreta y arranca con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992, donde los países en desarrollo, liderados por naciones africanas,
insistieron con un tema que venía quedando un poco fuera de la agenda ambiental a nivel global, que era el tema precisamente de la desertificación. Venía de un intento anterior, un plan de acción de Naciones Unidas contra la desertificación en los años 70 que había fracasado. Entonces, en Río se logró que la Asamblea General creara un comité de negociación con el objetivo de tener un tratado internacional listo para junio del año 1994. Y así fue que 13 meses de negociaciones en Nairobi, Ginebra, Nueva York y finalmente en París, eh, hasta que el día 17 de junio de 1994 se aprobó la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, entrando en vigencia en diciembre de 1996 y siendo la primera conmemoración del día en 1995, un año antes. Claro, fíjate que lo más llamativo de esto es que es una iniciativa que no surge de las grandes potencias, sino que surge de países africanos. Eso ya nos está diciendo que serían los que sufren más a este tema. Pero uno, a ver, cuando se pone a pensar, uno piensa que como que el suelo es de un país. Pero en definitiva, si es un asunto de un país, ¿por qué había que buscar un tratado que sea internacional? Sí, fue necesario meter esto en un tratado internacional porque más allá de que el suelo pertenezca a cada país, las causas y las consecuencias de la desertificación trascienden fronteras. Ya vimos que, por ejemplo, hubieron sequías que afectaron a muchos países de la región subsahariana en África y que estos países con pocos recursos por ahí no le pueden hacer frente a estas consecuencias. Porque se necesita transferencia tecnológica, financiamiento, y hay un poco en estos tratados también de esta cuestión de justicia ambiental, ¿no? De que principalmente los países que menos aportan a lo que es el cambio climático son los que más sufren las consecuencias. Entonces surgen estas cosas como un compromiso de cooperación internacional, sobre todo de los países, los principales responsables, claro, que son los países más desarrollados generalmente, hacia los más afectados. Bueno, pero un poco también vayamos a lo que decía la editorial, pero entremos un poquito más en detalle, que sería un poco que lo primero que uno ve en el caso de la desertificación es el paisaje, pero esto no es lo primero. Lo primero que pasa por otro lado y el paisaje que vemos en las imágenes esas que les estaba charlando hace un rato, la vaca muerta, esa de la vaca muerta, de la tierra toda partida, sería como el resultado final, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa abajo? ¿Qué pasa en el suelo? Claro, es realmente interesante porque tiene mucho que ver con las comunidades que viven en el suelo. Y es que un suelo fértil no es una tierra inerte, sino que es como un sistema vivo. Hay hongos que forman redes microscópicas que ayudan a las raíces a absorber nutrientes, bacterias que reciclan materia orgánica, además están los artrópodos, que pueden ser ácaros, colémbolos, hormigas, entre otros, que al moverse por el suelo van creando una especie de poros, de espacios que permiten que el suelo pueda infiltrar el agua en vez de escurrirla. Toda esa actividad biológica es la que mantiene unidas las partículas del suelo en una estructura un poco estable y cuando se sobrepastorea o se desmonta o cuando incluso se usan agroquímicos de forma un poco intensiva, lo primero que se rompe es esa red biológica que mantiene la salud del suelo. Un suelo sin esta estructura deja de retener agua, deja de tener materia orgánica, se compacta o se erosiona con cualquier viento o lluvia fuerte. Y bueno, con los años se va haciendo lo que en definitiva llamamos desertificación. Cuando se comparan, por ejemplo, las comunidades de artrópodos entre un monte nativo y un lote vecino que ha sido desmontado o sobrepastoreado, la diferencia es bastante impactante. No solo cae el número de especies, sino que cambia toda la composición de estos animales que se encuentran en el suelo. Desaparecen especies que necesitan condiciones estables y quedan algunas especies que son oportunistas y que toleran cualquier tipo de condiciones. Y bueno, es lo que generalmente documentan los estudios sobre biodiversidad del suelo. Claro, o sea, a ver, un poco cuando planteábamos la editorial, era sacar un poco ese foco del paisaje, digamos, desertificado para buscar un poco más las causas. Y aquí un poco lo que estabas hablando vos era que empieza a morir esa red trófica que mantiene el suelo vivo y eso hace que después tengamos en ese paisaje lo que llamamos como
que el paisaje se desertificó. Pero, ¿qué tan grave es este problema a nivel mundial? Es bastante grave, tengo números y son contundentes. Se estima, por ejemplo, que el 40% de las tierras del planeta ya tiene algún grado de desertificación, que esto afecta aproximadamente la mitad de la población mundial, y que cada año se pierde productivamente alrededor de 100 millones de hectáreas por estos problemas. Bueno, también están las sequías, que aumentaron en frecuencia e intensidad desde el año 2000. Y bueno, esto tiene un costo económico, un costo social. No se queda solamente en lo ambiental, ¿no? Cuando se pierde esta productividad agrícola, ganadera, hay menos seguridad alimentaria, pasa esto de las migraciones de la gente que vive en el campo hacia las ciudades y se suele ver más perjudicada a la gente que tiene menos recursos generalmente. Sí, y un poco aquí, digamos, si estos números los tuviésemos que, a ver, traducir en algo más real en lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo esos números cambian? Claro, acá en Argentina el dato base es que el 70% del territorio nacional son zonas secas, áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Y de esas zonas, más del 80% ya está siendo afectado por procesos de desertificación. Mm. Eso significa que un 30% de la población argentina vive directamente en las zonas afectadas. La erosión más alta se encuentra en tres regiones, la Patagonia, Cuyo y acá en el noroeste argentino. Pero, a ver, son tres regiones muy distintas. ¿Pasa lo mismo en cada una de estas o hay cosas diferentes? No, cambia bastante la causa. Por ejemplo, en la Patagonia, el motor histórico es el sobrepastoreo ovino, que, bueno, como consecuencia generó una erosión eólica muy severa y dejó varios campos descapitalizados. Y en Cuyo, por ahí tienen otro problema, que es la erosión hídrica por el tema de las pendientes del terreno y el régimen de lluvias torrenciales. Y bueno, acá en el Gran Chaco, que es en nuestra región, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el problema central es otro, y es que la deforestación por avance de la frontera agrícola. El último informe de Greenpeace de hace unos pocos meses registró un poco más de 200.000 hectáreas de bosque nativo perdidas en el año 2025, sumando desmonte e incendios, y un 40% más que el año anterior. En Santiago del Estero, por ejemplo, esta es la provincia más golpeada, y el informe estima que el 80% de esos desmontes se hacen de manera ilegal. Sí, y uno, esto cuando se pone a ver estos números empieza a pensar, che, pero ¿hay alguna forma de revertir esto? ¿Hubo alguien que planteó algo distinto? ¿Hay alguna forma en el cual, o un caso real que se haya revertido un poco la desertificación? Sí. A mí me encantan los casos felices y un ejemplo es yo siempre elijo esta parte de los informes, el de República Dominicana. Ellos lograron bajar la proporción de tierras degradadas de un 50 a un 30% en 4 años. Ah, bien. Sí, y bueno, dicen que la base de este tipo de resultados es la política sostenida de restauración y manejo del territorio, mantenida en el tiempo, que es algo que, bueno, que ya podemos ver que acá en nuestro país no pasa mucho, porque cambia en función del gobierno de turno, muchas de las decisiones que se toman. Entonces dicen que, bueno, que esa es la base, ¿no? La decisión política que se mantenga en el tiempo. Y bueno, esto también tiene que ver un poco con el avance tecnológico que va a ayudar tarde o temprano para ir detectando esto que está pasando. ¿Y qué herramientas se conocen o que podemos aplicar de la tecnología, por ejemplo, en Argentina? Hay varias tecnologías que se pueden usar, y de hecho en Argentina una buena noticia es que algunas ya se usan. Sí. Y es que, por ejemplo, el monitoreo satelital, que permite detectar la degradación mucho más temprano, antes de que sea como que visible a simple vista. Y, por ejemplo, acá en el país existe el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y de Certificación, que trabaja justamente con este tipo de sensores, que son sensores remotos. También se usan drones para la siembra en áreas que son de difícil acceso, que monitorean el estado de la vegetación y detectan incendios en etapas tempranas. Hay también biotecnología aplicada a reactivar suelos degradados a través de microorganismos, y estos lo que hacen es recuperar un poco la actividad biológica que mencionábamos antes. Y nada, es la misma lógica que venimos repitiendo. Cuando antes se detecta estos cambios que pueden ser un poco medio que invisibles, es más barato y más fácil frenar.
Claro, y uno ha visto cuando empieza a ver todo esto, y si relacionamos un poco con lo que decía la editorial del lema de este año, y eso creo que fue lo que más me parece que fue interesante, era no hablar de los bosques ni de los desiertos, sino que había que empezar a mirar y a conservar y a estudiar y preservar los pastizales. Porque justo ese ecosistema, cuando por ejemplo en el caso nuestro del Gran Chaco, es como que es como muy, se contrapone a nuestras Es ideas. principalmente porque es uno de los ecosistemas que más espacio abarca Sí. entre lo que son los ecosistemas terrestres, y es como el que menos atención recibe para el tamaño, para lo que representa, ¿no? Más de la mitad de la superficie del planeta está representada de la superficie terrestre, ¿no? Está representada por pastizales. Son muy importantes porque sostienen, por ejemplo, aproximadamente 2.000 millones de personas, aportan casi el 70% del alimento del ganado a nivel mundial. eh, y bueno, y la problemática es que cerca de la mitad ya está bastante degradado y Claro. nadie habla de los pastizales actualmente, y por eso este 2026 es el Año Internacional de los Pastizales y Pastores. Claro. La sede es en Kenia, que la particularidad de este país es que el 80% de su territorio está representado o por zonas áridas o por pastizales, Claro. y el lema es reconocer, respetar y restaurar, un poco para sacar del anonimato a estos A estos ecosistemas, Sí, sí. porque siempre esto se nos viene a la cabeza porque el bosque. Sí. Ujú. Es una imagen típica. Bueno, no nos podemos ir sin hablar sobre qué se puede hacer ahora. Hay algo a nivel de manejo, porque si no todo queda un poco en diagnóstico. Claro, hoy por hoy. en el manejo de tierras, lo que mejor funciona es la siembra directa, rotación de cultivos, agroforestería y el pastoreo rotativo, que le da un poco de tiempo al pastizal para recuperarse antes de volver Claro. a pastorearlo, digamos. Sí, y acá en Argentina, respecto a lo que son las políticas públicas, adoptaron el compromiso de neutralidad de la degradación de la tierra, que consiste básicamente en que cada hectárea que se degrada se compensa con una hectárea Claro. restaurada. Y tiene una meta global, bueno, es una meta global de la ONU para el 2030, que consiste en restaurar 1.500 millones de hectáreas en el mundo. Fíjate que, digamos, para cerrar ya el bloque, ya pasaron más de 30 años de que se declara el Día Mundial de la Desertificación, y el problema sigue siendo el mismo, o sea, no cambió mucho. Y lo que siempre tenemos que tener en mente es esta idea de que lo que estamos viendo como imagen final es la etapa que comenzó mucho tiempo antes por una pérdida que fue la pérdida de la fertilidad del suelo. Eso no es lo que no tenemos que olvidarnos, porque siempre en todas las imágenes sobre la desertificación siempre está el resultado final, Ujú. Sí. pero nadie se pone a pensar en todo lo que pasó antes para llegar a ese punto. Bueno, seguimos con un tema musical y después seguimos aquí en Museo 360. Estamos aquí de vuelta y bueno, estamos con Sandra, que vino a plantearnos algo que estuvo leyendo y que le llamó la atención. Bueno, yo pensando en esto que estábamos hablando, ¿no? De la desertificación, de estos suelos que pierden la fertilidad, paisajes que se empobrecen despacio, como decían en la editorial y al inicio, en silencio. Pero yo quiero contarles la otra parte de la historia. ¿Qué pasa con los desiertos? Y en este caso sí voy a hablar de desiertos, pero los desiertos naturales. Ah, sí. Seguramente habrán escuchado hablar, aunque muchos también desconocen, que estos ambientes o estos ecosistemas que parecen sencillos brindan vida a kilómetros de distancia. Y estoy hablando del polvo de Sahara. ¿Escucharon hablar del polvo de Sahara? No. Sí. Ahí. Cuando estás en Canarias te llega el viento de Sí, Sahara lo que se- y te querés No matar. tuvimos la oportunidad. Sí. Bueno, ¿qué es esto? Y les cuento de qué se trata. Lo voy a poner en términos metafóricos. Supongan ustedes que es el Sahara, el desierto de Sahara, escribe una carta y le envía correo aéreo hacia el Amazonas, hacia la zona de la Amazonía, ¿no? ¿Cómo es esto y por qué es tan importante? El 1 de junio de este año, el sistema europeo Copernicus
que monitorea la atmósfera con información satelital, como ustedes mencionaban hace un momento también, lo que vio es toda una nube ocre volando sobre el Atlántico y llegando hasta las costas del Caribe. Sí. Esto no es humo, esto no es niebla, no es contaminación ambiental, es polvo mineral del Sahara. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Y también hay que decir, no es algo aislado, único, que ocurrió ahora, así como un evento puntual, sino que ya es algo que se viene dando hace muchísimos años. Ya en la época medieval hablaban de las lluvias de sangre, porque Sí. es esta mezcla del polvo con la lluvia y hacen como un lodo rojizo. Después empezaron a contabilizar, pero recién en la época del 2000, 2006, se pudo registrar y cuantificar qué cantidad de polvo es el que estaba transitando, ¿no? Por este viaje transatlántico. Y al día de hoy se evalúa todos los años, es un fenómeno que se da sobre todo en mayo, junio, julio y hasta agosto, y por eso ahí decimos, cuando uno aprovecha las vacaciones. A mí me tocó dos junios en Canarias se tapa el sol. Ya en Cuba, yo recuerdo alguna vez también haber visto algo sobre el... Sí, porque es raro, es como que viene como una bruma, pero de arena roja. Sí. Y exacto, y llega hasta América del Norte, todo el Caribe, América del Sur, ingresa a la Amazonía por la zona de Venezuela. Ahora, para que tengamos una dimensión de por qué viaja tanto, si pensamos en el polvo de nuestra casa, Sí. lo podríamos comparar con el grosor de nuestro pelo. Pero el polvo del desierto de Sahara que vuela es 100 veces menor. Claro. O sea, imagínense de liviano que se eleva, es, digamos, después conectado con las corrientes de aire de la atmósfera que lo impulsan hasta América, ¿no? Y son una unos distancia- cuantos miles de kilómetros. Te digo números, 5.000 a 6.000 kilómetros. Claro, O sea, no es tremendo. poca cosa. Ahora, ¿por qué hablamos de la Amazonía? Opuesto a lo que estábamos hablando en el tema de hoy, uno piensa en la Amazonía y piensa ¿en qué? En el verde, en la Claro. diversidad, en todo la vida en su máxima expresión. Pero estos sistemas tienen suelos que son bastante pobres. ¿Por qué? Porque el reciclado de la materia es muy rápido. Todo lo que se muere descompone y enseguida es absorbido Claro. por las plantas. Y además que gran parte de los nutrientes del suelo se lava con las tormentas. Sí. Entonces los suelos son pobres. Entre los minerales que trae este polvo de Sahara está el fósforo, que es elemental para que puedan crecer las plantas. Pero le doy datos concretos de cuánto polvo, porque bueno, uno dice esa bruma, Claro. cuánto polvo es el que pasa por todo el Atlántico. Son 182 millones de toneladas de polvo. Esto sería, a mí me pasa con los números, no sé si ustedes, de que como que no dimensionan. Sí, no, Esto pero- sería Imagen. casi 690.000 camiones Camiones, sí. semi-remolque. Yo me estaba imaginando en camiones, pero... Sí, Tremendo. esa cantidad, ¿sí? Sí. De toda esa cantidad, más o menos 27 millones de toneladas es la que llega a la Amazonía, y de eso, más o menos un 22.000 de fósforo, que es elemental, ¿no? Para estos ecosistemas y que lo mantienen vivo justamente Claro. como tal. Pero no solamente que el polvo llegó hasta ahí, sino que también hay parte que cae en el océano, y en el océano también tiene una función importante, Claro. y sobre todo porque entre esos minerales hay nitrógeno, y esto ayuda mucho al fitoplancton, que es un eslabón clave en todas las redes tróficas marinas. Sí. Sí. Así que también es súper importante para este ambiente. Pero así como decimos una cosa, también hay que decir la otra. O sea, Lo que vos decías, José, el efecto que tienen cuando llegan todas esta nube de polvo que uno Sí. no lo puede discriminar, pero lo siente como una neblina. Le arruina las vacaciones. No, es que Ahora- vos imaginate, aparte, Ese es el problema. eso se llaman vientos las calimas y duran días. O sea, vos te fuiste a pasar en las Claro. vacaciones, tenés como 4 días de viento que no ves ni el sol. Aumenta la temperatura. Sí, sí. Aumenta, bueno, pasan varias cosas.
otra cosa tal vez positiva y que está relacionado con lo que decís, Rogelio, del aumento de la temperatura, es que si nosotros lo logramos ver con satélite, quiere decir de que están interfiriendo entre el Sol y la Tierra, ¿no? Claro. Entonces hace una refracción. Esto hace que, imaginemos que sea una sombrilla que está tapando el océano y por lo tanto baja las temperaturas de los océanos, que dicho también sea de paso, piensan de que estaría afectando un poco a los huracanes de manera positiva, que se formen los huracanes, claro. porque los huracanes se alimentan mucho de la evaporación, el calor, entonces Sí. al descender la temperatura estaría participando en eso. Pero bueno, es real de que para personas asmáticas es un problema muy importante, para personas que tengan problemas respiratorios en general, en esta época particular. Muchos casos se registraron en toda la zona del Caribe, en la zona de América del Norte también, casos graves, Europa. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es polvo en suspensión que se mete a las vías respiratorias y causa sus efectos. Bueno, lo que nos produce un desierto tan particular. Bueno, muy interesante. Yo, o sea, el tema de las calimas lo conocía, no sabía que llegaba tan lejos, pero bueno, creo que estuvo buena la noticia. ¿Qué les parece si vamos a una pausa institucional y después volvemos con más Museo 360? En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Por qué en la Antártida crecen algunas flores? En la Antártida, a pesar de ser el continente más frío y seco del planeta, crecen dos plantas con flores nativas: el clavel ártico, Columbatus quitensis, y el pasto ártico, de Zambia ártica. Estas especies han desarrollado adaptaciones especiales que le permiten sobrevivir en condiciones extremas, como temperaturas bajo cero, vientos fuertes, alta radiación solar y suelos pobres en nutrientes. Estas plantas crecen principalmente en zonas costeras y microhábitats protegidos, como laderas soleadas o áreas resguardadas por rocas donde el ambiente es un poco más favorable. Además, en las últimas décadas, el cambio climático ha provocado veranos árticos más cálidos y largos, lo que permite que el hielo se derrita durante más tiempo. Esto mejora las condiciones para el crecimiento vegetal al aumentar la disponibilidad de agua y extender la temporada de crecimiento. El aumento de estas plantas en la Antártida, aunque muestra la capacidad de adaptación de la vida, también es una señal preocupante del calentamiento global, ya que podría alterar el frágil equilibrio del ecosistema ártico e incluso permitir la llegada de especies invasoras. En resumen, aunque pocas, algunas flores crecen en la Antártida gracias a su capacidad de adaptación, a la existencia de microclimas favorables y los efectos del calentamiento global, que han suavizado ligeramente las condiciones extremas del continente. ¿Cómo se reproducen los animales marinos? Los animales marinos se reproducen principalmente de forma sexual, y esto puede suceder de dos maneras: por fecundación externa o interna. En la fecundación externa, muy común en peces, corales y estrellas de mar, la hembra libera los óvulos al agua y el macho el esperma. La unión ocurre fuera del cuerpo. En la fecundación interna, como los tiburones, delfines y ballenas, el macho introduce el esperma dentro del cuerpo de la hembra. También existen animales marinos que se reproducen de forma sexual, sin la necesidad de una pareja. Esto ocurre a través de procesos como la gemación o la fragmentación, donde un organismo puede formar una copia de sí mismo.
un proceso común en esponjas, anémonas y corales. En resumen, los animales marinos tienen formas muy variadas de reproducirse, adaptadas a su especie y al ambiente marino donde viven. La curiosidad que presentan los niños que visitan el museo es inmensa, y nosotros los guías los acompañamos a descubrir cada sala. Nos vemos la semana que viene con más preguntas. Hasta pronto. Bueno, estamos aquí de vuelta en Museo 360, no sé cuánto, 19 grados, las 15:43, hay solcito, así que bueno, está lindo. ¿Qué les parece si vamos a esta columna de las noticias? No sé qué han preparado, la mía es tranqui, pero no sé la de ustedes vienen medio raros con sus noticias. La mía es tranqui, pero me genera sentimientos encontrados. O sea, empezamos mal. No, la elegí porque vi la foto y dije, ay, qué tierno, pero cuando me empecé a interiorizar en el tema, me pareció nefasta. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los animales, más allá de los humanos, pueden establecer amistades vía Zoom? No. Zoom. Se tendría que conectar. Claro, se tendría que conectar primero, pero difícil. Bueno, mi noticia sobre esta investigación es del 2023, no es tan reciente. Bueno. Pero me pareció muy interesante. Y es que estos investigadores que son de la Northeastern University y el MIT identificaron un problema, y es que en Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones de... Ellos dicen parrots, pero se refieren a loros, guacamayos, todo lo que tenga claro. Color llamativo. Sí. Hay alrededor de 20 millones de estos animales en cautiverio por cuestiones de mascotismo. Y dicen que, bueno, estos son animales muy sociales. Tienen como cerebros muy desarrollados para percibir un montón de estímulos y al estar en esta situación de mascota, tienen un deterioro neuronal muy importante y empiezan a tener estas actitudes de arrancarse las plumas. Es re triste, digamos. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué soluciones podemos ofrecer a esto. Y, bueno, esto me pareció muy interesante porque yo pensé que podía ser una opción. No los pueden reunir, hacer tipo grupo de loritos del barrio porque hay un virus que se transmiten entre ellos que es letal y que no tiene cura en la actualidad, entonces los dueños optan por no hacerlo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si les podemos enseñar a hacer videollamadas. Y para eso hicieron este experimento con 18 loros. Los entrenaron primero durante 2 semanas para que aprendan a tocar una campanita y después les ponían una tablet. Y ellos elegían en la tablet la imagen de su amiguito al que querían llamar. Bueno, y esto después de esas 2 semanas de entrenamiento, lo probaron por 3 meses, pero tienen sus reglas. Claro, bueno, estas son fotos que yo saqué del video porque hicieron como un compilado de estas, las hicieron los propios dueños. Y los que hicieron la investigación hicieron este video que está en YouTube. Y bueno, y durante 3 meses pudieron ver estas cosas que ellos activamente ya no les daban recompensa y decidían llamar a sus amiguitos, o sea, bueno, yo les digo amiguitos, ¿no? Llamaban... Optaban claro, por conversar exacto. de alguna manera entre ellos. Y algunos tenían preferencia por algún otro animal, y lo más importante... Ya me imagino a algunos bloqueando a otros. No. Y lo más importante de todo esto es que descubrieron que la importancia social de este mecanismo, porque dicen, por ejemplo, los que tienen loritos, algunos les enseñan a que busquen el alimento por esta cuestión de que necesitan estímulos. Claro. Y uno, el dueño del B10, decía que su lorito nunca había aprendido a hacer eso y lo aprendió viendo por videollamada a otro. Imitando, claro. Exacto, y otro aprendió así a volar también, entonces como que todos los dueños vieron a raíz de esto que empezó a mejorar como su comportamiento, que estaban más... No, es que me está viniendo a la cabeza un TikTok que estuve viendo esta semana de los bebés reborn. Ajá. Chicos, es que casi lo mismo. No, pobrecito. Y bueno, yo me generó... Ese fiestita de bebé reborn. Pero es que pobrecito, o sea, a mí me generó conflicto porque digo, bueno, es una solución, pero a la vez es muy triste ver un guacamayo que mirando una pantalla. Es como, ¿qué estamos haciendo? Que no están en su hábitat, están encerrados. Claro. Sí, totalmente. Sí. Es distópico, ¿no? Sí. Es muy fea al final, ¿viste? Sí. Igual es como muy post pandemia, ¿no? O sea, toda la comunicación es virtual, toda la onda virtual. Interesante. Al final te largó a llorar. Al fin. Comenzó bien y terminó mal. Bueno, ¿sigo yo? Dale. Bueno, yo les traigo una noticia que, bueno, no es tan
impactante, pero también está un poco interesante, ¿no? Y es que hasta ahora, cuando veíamos en los libros de ciencia, de biología, digamos, una de las alianzas más famosas, extremas en la naturaleza de simbiosis, era entre un hongo y un alga formando líquenes. Sí. Ujú. Y bueno, es lo que nos parecía como que lo más usual en cuanto a ejemplos de simbiosis. Pero la biología hace unos días, a través de una investigación que hicieron científicos de California, encontraron otra relación también relacionada con hongos. Y es que en los desiertos más hostiles del mundo Hoy vinimos todos bien desérticos, te digo. existe otra sociedad operando ahora mismo. Y es que en los desiertos hay musgos. Tenemos Sí. musgos que son capaces de resistir condiciones, bueno, las condiciones adversas de los desiertos, a través del mecanismo de anhidrobiosis, Ujú. similar a lo de los tardígrados, ¿no? Perdido. Pero estos científicos decidieron ir más allá y ver cómo era que ese mecanismo de anhidrobiosis. Y empezaron a investigar y encontraron que estos musgos poseen hongos viviendo en el interior de sus hojas, básicamente. Mm. En simbiosis. No son hongos que sean parásitos, sino que son hongos que forman incluso redes con Sí. las hifas dentro de las hojas sanas de estos musgos y intercambian nutrientes entre el musgo. Sí. O sea, imaginémonos, los musgos son plantas no vasculares, no poseen raíces verdaderas. En un desierto, no tener raíces es difícil absorber agua, digamos, Sí. y absorber nutrientes. Los musgos tienen esta capacidad de secarse y resistir la desecación, pero con los nutrientes, ¿cómo hacemos Sí. para absorber nutrientes? Claro. Y a través de los hongos. Básicamente los hongos forman estas redes, tanto dentro de los tejidos de estos musgos como en la tierra, digamos, en el suelo. Una red de micelios. Sí. Y bueno, intercambian sustancia, briófito, hongo briófito, una cosa espectacular. Mira. Está bueno, ¿eh? Entonces, no me lo estaba imaginando, pero bueno, Ajá. sí tiene sentido. Hay que sumar la interacción esta. Yo digo que los hongos son una cosa... yo- Es que es algo que no conocemos, no está tan estudiado y de pronto, ahora que se está dando un poco más de atención a los hongos, están saliendo cada... Lo que pasa es que Información. creo que fue uno de conjunto con las bacterias de los olvidados. Los olvidados, Sí. sí. De los olvidados de siempre. Y es tremendo lo que puede... Yo veo muchas noticias de hongos, pero te digo la verdad, como mucho no entiendo de hongos porque soy zoólogo. Entonces, como no va para mí. Pero sí, Ceguera de hongos. es llamativo. Hay miles de noticias de hongos. Últimamente están saliendo muchas. Así que interesante. A mí me parece como Re que. interesante. Sí. Bueno, yo voy a ir por otro lado. No es de desierto. No sé. No es por el desierto, pero sí es de catástrofe. Bueno, Ah, Bueno, o sea. para sorpresa de nadie. A ver, les cuento el cuentito. A ver. El último gran terremoto que ocurrió en el sur de California fue en 1857. Ujú. Intensidad 7.9, Mm. ¿sí? Se movió más de 330 kilómetros de falla en cuestión de minutos y eso ocurrió durante 170 años que pasó en silencio. Pero, ¿qué pasa? Esta semana, hace unos 3-4 días, salió un paper publicado en el Journal of Geographical Research, Solid Earth, que dicen que este silencio está llegando a su fin. mm. Ujú. La investigación fue liderada por Lilian Burhard, una geóloga de la Universidad de Berna, con gente de la Universidad de Hawái y de otros países, y lograron hacer un modelo físico-computacional que simula todos estos 1000 años de historia sísmica que ha sufrido toda esa zona. Principalmente hay dos fallas, una que es la falla de San Andrés y la otra es la falla de San Jacinto. Durante todo este tiempo hubo mucho estrés, digamos, en esa zona y se fue acumulando. ¿Cómo funcionaría? Básicamente estas fallas son fracturas en la corteza terrestre donde choca una placa con otra y en vez de que una se mueva sobre la otra, empiezan a hacer presión, empujan y se va acumulando
mucha fuerza, mucha tensión. Y lo que está determinando es que están llegando a límites muy altos. El punto es que encontraron una zona que se llama puerta, o que ellos le llamaron puerta de terremotos. ¿Qué es esta puerta de terremoto? Un paso que se llama Cajón Paz, que uniría una falla con la otra. Entonces, ¿qué produciría? Que si se produce un desplazamiento en una de las fallas y produce un terremoto, va a atacar a la otra. Exacto. Y entonces ese efecto va a ser muy grande y puede producir grandes catástrofes. ¿Tenemos fechas estimativas? No, Empiezo a preocuparme. A mí me preocupa que José termina con una sonrisa después de producir grandes catástrofes. Y bueno, ¿qué Ahora prepárense. Entonces, pero uno diría, bueno, pero esto ocurrió alguna vez. Sí, ya ocurrió, pero hace más de 2000 años ocurrió ya por 2 o 3 veces este tipo de eventos. Lo que pasa es que ahora es como que con este simulador que pudieron detectar la cantidad de tensión y presión que hay, que esto puede producir, dependiendo de dónde se produzca la falla, puede llegar a la otra o no, y puede producir terremotos muy fuertes y estaría afectando a San Francisco, a Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el Valle de Coachella, donde se hace el festival, chicos, así que por la duda no vayan. Y digamos, el punto es que hasta el momento sí, lo que está predice este modelo es que es como que llegó un punto en el cual puede ocurrir en cualquier momento. Claro, Lo que no la pueden tensión es muy fuerte La ya. tensión es muy fuerte, lo que no pueden detectar es cuándo va a ocurrir, y ni tampoco en qué parte. Claro. Entonces ellos dicen que bueno, que el estado es crítico, y esto ya ha generado, fue una noticia que en muy poco tiempo, porque salió hace 2 o 3 días, saltó en un montón de portales y ya ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado para considerar los mapas de riesgo sísmico en Estados Unidos y los códigos de construcción en la región para empezar a ver y tratar de evitar cualquier cambio cuando empiecen los sismógrafos a moverse fuerte, capaz que van a empezar a evacuar. Estar preparados. Porque claro. la verdad es que es algo que ya había ocurrido hace muchísimos años. Hoy por hoy llegaron con este modelo a que las fuerzas que están entre estas placas es muy grande, y más cuando encontraron este paso que uniría a las 2 fallas, entonces que podría ser muy grande. Están hablando de una gran cantidad de gente muerta y de ciudad un poco que se pueden perder. Que se pierden, claro. Y esto es más o menos visto cuando uno lee y escucha las predicciones de que Estados Unidos en algún momento se va a romper, hundir y cosas por el estilo. Bueno, este es un granito más. O sea, aportando. creo que usaste una palabra prohibida en YouTube. ¿Cuál? La de gente... Ah, bueno, pues está bien. Ponle una... Después de Bueno, che, la verdad es que el tema empezamos con la desertificación y pasamos por varias cosas más. Sí. Así que creo que estuvo divertido hoy. Ya estamos llegando al fin. Recuerden, los que quieren visitar el Museo de Ciencias Naturales, estamos en el Parque San Martín, calle Mendoza 2, de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, sábado y domingo de 15 a 19 horas, martes gratis para público en general y para establecimientos educativos públicos. Si quieren hacer pedir un turno, a WhatsApp número 387-467-0002. Me lo aprendí, chicos. Así que bueno, los estamos esperando, y bueno, el fin de semana que viene vamos a sorprender con otro tema. Ya más o menos sabemos por dónde va a ir, pero va a estar interesante. Así que los vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chao. Chao.